media hora que nos queda del Super Meridiano vamos a conversar con destacadas figuras de los medios de comunicación sobre cómo va el cambio, las luces y las sombras, y para eso tenemos a estas figuras expertas en diferentes áreas. La periodista primero Priena de la Cruz, parte de Super Canal 33 con su programa Luces y Sombra. Bienvenida, Priena. Así es, Priena Almonte. Me tomaron aquí el nombre, el Luz y Sombra, señores. Yo manejo muy bien las luces y las sombras. Pero como somos hermanitas y somos partes del canal, ella feliz de que usemos luces y sombras. Exacto. Arriba luces y sombras. Israel Abreu, destacado economista y también comentarista, nos acompañará hoy también. Un privilegio para mí, Manuel, Alfredo, Francisco, Arisleida, Domingo y Priena, definitivamente extraordinarios comunicadores. Francisco Tavares, el demócrata, de Más Allá de la Curva, es un ícono en YouTube con sus comentarios, también nos acompañará en la tarde de hoy. Muchas gracias, un saludo a todo el pueblo dominicano, a este gran panel que, hará historia en este balance de luces y sombras a propósito. Y Miguel Cruz, destacado politólogo también. Manuel Cruz nos acompañará en esta tarde con las luces y las sombras del gobierno de Luis Abinader. Buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Encantado. Bueno, y por supuesto no se puede quedar el destacado comunicador, periodista y también maestro. Sí, en las universidades, él da sus clases. Alfredo de la Cruz. Así es, buenas tardes a todos los dominicanos. Para nosotros es un inmenso placer mostrar todo lo que ha acontecido, un análisis de estos 2 primeros años del señor presidente de la República. Y por supuesto no se puede quedar el equilibrio en todos los lados, en todos los ámbitos. Destacado comunicador con más de 50 años de experiencia, el más querido, Domingo Bautista. Muchísimas gracias. El privilegio de compartir con estas grandes figuras de la comunicación. De verdad que va a ser esta una experiencia muy importante para nosotros desde el punto de vista personal y profesional. Bueno, y de inmediato vamos a darle la oportunidad, las damas primero, como dice, y como es la única mujer después de mí, pero dentro de los panelistas, Priena Almonte, destacada periodista, nos va a hablar, me imagino que más de las sombras que de las luces, por su trayectoria en sus programas. Priena. Bueno. Las sombras del señor Luis Abinader son abundantes. Lamentablemente, sobre todo en los últimos días, hemos podido ver cómo 2 brazos importantes de lo que ha sido su gobierno y el inicio, pues han saltado al ámbito nacional de una manera que él quizás no se imaginaba o esperaba que iban a crearle tanto ruido, como es la destitución obligatoria impuesta de, primero, la renuncia de Lisandro Macarrulla, su brazo, su soporte en lo que es materia económica a nivel de los empresarios, y luego pues su armador de campaña, el exministro de Educación Roberto Fulcar, y que a raíz de su destitución, una destitución bochornosa, señores, porque luego de salir de allí, pues es que han salido cosas y escándalos. Y aparte de eso también, pues Abinader ha tenido que enfrentar situaciones como las quejas por lo que es el aumento de salarios de muchos de los incumbentes, que él dio una explicación de que algunos es por consejos, y una explicación que mucha gente no entendió, que yo sí sé que él quiso decir, pero como que se enredó. Pero eso le pasa por estar queriendo siempre hablar, que es algo que hay que criticarle al presidente, que no entiendo dónde están sus manejadores, su línea comunicacional no está clara, porque es el presidente que más habla y que más se enreda, y que cuando dice una cosa después reculea y que para acá y para allá. Y aparte de eso también el costo de la canasta familiar, esa alza en la tarifa eléctrica. O sea, son un montón de situaciones rápidas, pero que yo viendo así rápidamente son las que más han logrado críticas negativas a este presidente. Pero mis compañeros van a ayudarme más con más sombras, porque no puedo tomarme yo todo el tiempo del panel, que lamentablemente debimos de haber empezado con más tiempo para poder esbozar más situaciones, porque sombras sí que hay. Y es que hay tantas, Priena, que necesitamos todo el panel para que hable de las sombras. Me gustaría que Francisco Tavares, el demócrata, me hable un poco de la línea comunicacional, de la estrategia de comunicación del presidente, que según lo que tú dices y también... Desastrosa. Deja mucho que desear, y entiendo que le ha hecho daño al presidente Luis Abinader.
Muchas gracias, Condesa. Sin lugar a dudas, uno de los grandes baches del gobierno del presidente Luis Abinader ha sido la gestión de crisis. Es difícil medir, y en esto quiero ser lo más objetivo posible. No se puede comparar 20 años de gobierno del PLD con 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Esto no justifica todo lo malo. Aquí hay que hacer un balance, creo que mucho más profundo que las luces y las sombras, porque es un poco a medias tintas todo lo que estamos viendo. Sí. Desde el punto de vista del demócrata, de un servidor, ¿qué ha pasado? El presidente no se preparó con un equipo de gobierno para gobernar. El presidente Luis Abinader fue una construcción que llegó en el año 2020 sin un brazo militar propio, una organización política emergente que es vieja y que arrastró a un liderazgo del PRD que no le responde al presidente Luis Abinader. Competir, solo tener que enfrentar las aspiraciones, las ansias de poder de Hipólito Mejía es suficiente como para tener un gobierno que empieza mal antes de trazar la estrategia del presidente Luis Abinader. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el presidente debió sentarse con Hipólito y entregarle importantes plazas. Más. Un expresidente que sí, Más. no, estoy diciendo del año 2020. El presidente Luis Abinader se sentó antes de articular su gabinete y tuvo que transarse. Un brazo económico, como decía Priena, con Lisandro Macarrulla, que es la primera vez que un ministro de la presidencia, tercer hombre a bordo en un gobierno central en República Dominicana, que ocupa y representa a una élite empresarial que siempre ha financiado históricamente a los candidatos presidenciales, pero que nunca había reclamado un espacio en Palacio. Es decir, una parte importante del empresariado dominicano que financió a Lionel, que financió a Danilo y que financió al presidente Luis Abinader, ocupó un asiento en Palacio y termina de la peor manera. Y finalmente, para en este primer tramo dejar mi posición categórica, creo que lo que ha pasado aquí es que el presidente Luis Abinader ha llegado preñado de grandes intenciones, cargado de un estilo de gobernar diferente, pero acompañado del peor equipo de gobierno que presidente alguno haya podido tener en los últimos 20 años. Contadas excepciones, el presidente Luis Abinader está obligado a relanzar su gobierno y de la peor manera tendrá que enfrentarlo, porque tendrá que tecnificar su equipo de gobierno para poder marcar una diferencia, y eso va a profundizar la crisis partidaria en el Partido Revolucionario Moderno y lo deja muy mal parado de cara a las aspiraciones de reelegirse. ¿Podrá el presidente reelegirse en el año 2024 sin un partido que se siente complacido con los decretos, un empresariado que se siente traicionado, abriéndole fuego a la corrupción, a la impunidad, al narcotráfico? Es decir, ¿cómo salir bien Y sin de el todos estos armador. frentes? Bueno, principal. sería bueno que nuestro politólogo hoy invitado, el señor Cruz, le dé respuesta en miras a un 2024. ¿Cuál sería el costo político para el presidente Luis Abinader haber destituido a Fulcar del Ministerio de Educación, siendo su jefe de campaña para ganar, y a Macarrulla, que representaba el sector privado y el área económica? Gracias, Condesa. Miren, yo pienso que, ¿verdad?, siendo objetivo, sería un tanto prematuro para mí y para cualquier persona, ¿verdad?, que se haga llamar estudioso de las ciencias políticas, presagiar a 2 años de unas elecciones que pudiera estar pasando. Lo que sí hay una realidad que es insoslayable, y es el hecho de que tanto la figura política, ¿verdad?, como Almador, como lo representa el señor Fulcar, como la estructura económica que encabeza y representa el señor Macarrulla para el proyecto de Luis Abinader, sin duda alguna que eso es, digamos, un golpe mortal para esas aspiraciones, en caso de que el presidente la tuviese, ¿verdad? No ha dicho en ningún momento que se va a presentar. En el caso de Fulcar, hay que tomarlo, ¿verdad?, con, digamos, con pinzas. Primero, porque no ha habido una destitución, sino una remoción de su cargo. Él va a Palacio ahora, me imagino yo, es lo que presumo, ¿verdad?, que como hay una debilidad estratégica seria en este gobierno, que la hay, tu principal armador, llevarlo a Palacio para que te trabaje la estrategia de tu gobierno. Si ese es el punto, si es el punto, ¿verdad?, de haberlo convertido en ministro sin cartera, me parece entonces que es un movimiento inteligente. Y tal vez fue con la nuestra Si de él. es ese, ¿verdad? No sé las razones, pero si fuera ese,
Me parece entonces un movimiento inteligente, porque la verdad es que de cara al futuro el presidente está necesitando un auxilio urgente. ¿Por qué? Me parece que el presidente, en su buena fe, porque no voy a decir que tiene mala fe, me parece que se ha abierto frente con mucha gente. O sea, inclusive frentes innecesarios. Hay un elemento, ojo, yo sé que muchas veces los presidentes, sobre todo con las características de Luis Abinader, quieren ser un poco, digamos, como dice la gente en el pueblo llano, poner el oído en el corazón de la gente. Ahora, eso políticamente es gracioso, o sea, mediáticamente es gracioso. Ahora, eso tiene un corto plazo. Tiene un costo. Políticamente, mañana, tú vas a pagar los trapos rotos de eso, los trapos sucios. ¿Por qué? Si yo siento que tú me maltratas y yo fui quien te ayudé a llegar al poder y mañana tú me necesitas. Te puedo ayudar aquí. Yo lo he definido eso de una manera muy simple. Yo he hecho una analogía que he definido como Luis, la finca y los obreros. Bueno, buscó a un empresario que aportó para su finca, ¿verdad? Una finca que era baldía, y buscó a un campesino que le trajo a los obreros. Ay, Dios mío. Después llegaron unos vestidos de blanco, perfumados y Chanel, y entonces se adueñaron de la finca y de los frutos. ¿Qué pasa? En 2 años los frutos se acabaron. Hay que volver a sembrar entonces la finca. Y ya no está ni el empresario que tecnificó la finca, ni el que trajo a los obreros. Ay, Los pero- perfumados son el pero equipo muy de buen David. Hay un problema. análisis. Son el equipo de Hay un David, los problema ahí, perfumados. entonces. No sé si eso, repito, no estoy presagiando que pueda pasar, sobre todo en un país pobre como en República Dominicana, todo el mundo sabe, bueno, Es tu análisis. Domingo me puede corregir. En República Dominicana, señores, hay una realidad, un país pobre de gente que en gran medida carece de educación. La mayoría de la gente que grita en República Dominicana anda detrás de que le pongan un bobo. Esa es la única realidad. Ay, Sí, pero qué claro. bien. Entonces, Qué manera tan, entonces, tan llana de claro, decirlo. entonces Sí. es verdad. Entonces presagiar a eso aquí, fíjense, por ejemplo, hace 2 meses, aproximadamente 2 meses y medio, se anunció el país que 10 partidos de oposición minoritarios iban a apoyar a Leonel Fernández en un acto. ¿Qué pasó con esos partidos? Se barajó. La mayoría de ellos van a ser nombrados ahora. Entonces, Le dieron su bobo. entonces, en un escenario como ese, tú ponerte a presagiar cosas, probablemente Sí, uno sí. quede mal como profesional. Porque aquí le pasa mucho al dominicano como le pasó a los seguidores de Jesucristo. Sí. Paraba a los cojos para que caminaran, a los ciegos les decía que vieran y después 3 días más tarde ellos mismos se pararon. Crucifiquen a ese hombre y suelten a Barrabás. Pero Eso le muy- pasa mucho al dominicano. Pero muy buena manera de expresar la situación de este politólogo, te felicito. Pero el área económica es muy importante. Y ayer justamente Alfredo de la Cruz hacía una pregunta al público televidente y a Domingo Bautista sobre si el gobierno del presidente Luis Abinader puede pasar una auditoría en la cual pueda justificar todos los préstamos que ha hecho hasta ahora y presentar en qué se han invertido y en qué se ha gastado y salga bien de esto. Y esa respuesta me gustaría que me la responda nuestro economista Israel Abreu. Mira, definitivamente una pregunta sumamente importante y capciosa, sobre todo porque en República Dominicana se ha tomado prestado, oigan bien, para llevar esas divisas a nuestras reservas internacionales, reservas que ya exceden el promedio de lo que deberíamos tener. Algunos exaltan eso, no obstante yo entiendo que es una irresponsabilidad porque pagamos intereses teniendo los recursos para amortizar las deudas. Pero no debo dejar pasar la oportunidad para definir... Pero sería bueno, y discúlpeme que interrumpa. Es tu pregunta, puedes No me interrumpir. pregunta, sino que él dijo algo que dejó inconcluso. Tú no has dicho el monto que se tomó, el monto que se ha tomado. Tú Mira, empezaste a decir que se había tomado mucho dinero y que estaban abultadas las reservas del Banco Central, Sí. pero sería loable que tú le digas a la sociedad dominicana qué se ha tomado, cuánto se ha tomado. República Dominicana ha tomado alrededor de 25.000 millones de dólares. Esta no es la cifra total de lo que ha publicado la Oficina Nacional de Presupuesto ni el Ministerio de Hacienda, puesto que hay números que se esperan compilar y se dan de manera transitoria. Cifras récord además en República Dominicana, que vuelvo y reitero, no ha habido la necesidad desde el punto de vista de nuestra balanza de pago para tomar esa cantidad de dinero. El gobierno ha tomado dinero prestado, inclusive fue en alguna medida reclamado en el Congreso, que estábamos tomando dinero prestado para cumplir con objetivos de milenio al respecto de la utilización de esos fondos, sin que de manera específica se dijera en qué se iba a gastar. Eso es importante que la gente lo sepa. Y desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, lamentablemente debo así decirlo, este gobierno se ha constituido en un representante de la irresponsabilidad de la finanza pública.
Y en ese orden quiero aclarar dos cosas. La primera es la economía nacional. ¿Qué es la economía nacional o la economía dominicana? Que es, ¿verdad?, ese mercado en donde pululan todas las transacciones que se generan en una economía. La economía dominicana real y efectivamente es una economía resiliente, que tiene la capacidad de recomponerse en el corto plazo. Lo que lamentablemente no puedo decir es que el gobierno dominicano tenga ningún mérito en esa capacidad de resiliencia que tiene la economía dominicana. Y otra cosa es las finanzas públicas, en donde el actual gobierno tiene la responsabilidad de administrar esos recursos cumpliendo por lo menos mínimamente con algunos principios básicos en el mundo de la economía y las finanzas, como por ejemplo el equilibrarlas, mínimamente no mantenerlas en déficit, en invertir los recursos que recaudamos, que pagamos los dominicanos de manera adecuada para que produzcan un retorno, sin dejar de hacer las inversiones sociales que se requieren y que son una deuda acumulada que tiene República Dominicana. Desde el punto de vista, entonces, de la economía nacional, en donde el gobierno sí tiene incidencia, por ejemplo, es en el manejo de ese fenómeno económico que todos llamamos inflación. Yo quiero que alguien me diga si no hay nadie en el gobierno que le haya dicho al presidente, presidente, el usted aumentar los precios de la energía eléctrica no va a repercutir en la canasta básica familiar y en el aumento de la inflación. Nadie le dijo en un pasillo eso. Nadie le dijo a usted que en una promesa de campaña que usted hizo antes de ser presidente y después que se hizo presidente, cuando tomó juramento y después en una rendición de cuentas, le dijo a este país que iba a hacer una ley de combustibles más transparente y justa y que en este momento pudiera servir como una herramienta contra la inflación. Bueno, yo quiero que alguien me diga qué mérito, no me hable de injusticia, no. Yo quiero que me digan qué mérito tiene el gobierno en las remesas que dignamente envían los dominicanos. Pero es que hay que diferir porque él habla de que él toma. Yo estoy hablando simplemente de economía y de realidad. Sí, pero yo te voy a responder en base a lo que el señor presidente ha dicho, que él se lleva de los organismos internacionales y que sus números están bien. Incluso hace una comparación con el Producto Interno Bruto de un 0.62%, que es el mismo de agosto del 2020, que es el que tenemos ahora con toda esa inflación y todos esos problemas que tú estás hablando. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Y te pregunto también a ti como economista, ¿es que en este gobierno o este país no puede subsistir sin préstamos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mira, yo quiero explicar eso que... Mira, quiero explicar eso porque la respuesta es esto de los organismos internacionales que se lleva de ahí. Pero, vamos a hablar. Déjame responderte, Priena, esa pregunta. De manera breve, que nos quedan dos expositores. Cuando se refiere a la deuda externa, esta herramienta se utiliza, oigan bien, la deuda no es mala por sí sola. Cuando tú tomas un dinero prestado, inclusive desde el punto de vista de la finanza pública, para invertirlo, usted va a tener un retorno. Ahora, si usted coge unos cuartos prestados para irse de viaje, usted lo que es un irresponsable. Usted va a venir del viaje y no va a poder pagar el préstamo. Es exactamente lo mismo lo que pasa en el gobierno. República Dominicana tiene un presupuesto de casi 1.300.000 millones de pesos, oigan bien, y vamos a tomar prestado para financiar gasto público. Un gobierno sumamente irresponsable desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, de su compromiso con el pueblo. Bueno, Domingo Bautista tiene la palabra, me imagino que en esta ocasión para hablar de las sombras del gobierno del presidente Luis. ¿Cuáles cosas positivas? Bueno, hay cosas positivas del gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, decir primero que Domingo Bautista no es un analista político. Todo el mundo conoce que mi trayectoria ha estado vinculada al espectáculo, pero eso no deja de que yo tenga las condiciones y el enfoque sobre la situación que vive el país, como ciudadano, como ente social. Yo creo que es importante reconocer al presidente Luis Abinader lo que representó el trabajo del gobierno dominicano frente al caso de la pandemia, que definitivamente hasta organismos internacionales han reconocido de que se hizo un buen trabajo. Así es. En otra dirección, entiendo que también ha habido una respuesta a los sectores más necesitados con programas que benefician a gente que requiere de 1.000 pesos, de 1.500 pesos. El gabinete social, supérate. Progresando. Sí, supérate. Recientemente en el sector de Capotillo fueron favorecidas más de 3.000 personas con un programa de necesidades inmediatas.
Entonces yo creo que dentro de todo Sí, hay se han cosas invertido positivas. millones El programa en de subsidios, titulación, eso es también verdad. entrega Sí. de títulos a personas de escasos Casas recursos, también que sean... viviendas. sí, Yo creo que eso es todo verdad. no ha sido malo. Tenemos la Un Ministerio característica... Público Independiente. Sí, sí. La lucha Bueno. contra la corrupción, Tenemos un país que vive un proceso de apertura. El Domingo, tú me dejas turismo, decirte el algo. incremento sí. de los Tú me nuevos dejas decirte empleos. algo, mira, y ella lo acaba de mencionar. Miren, Luis Abinader, si real y efectivamente apoyó, ¿verdad?, a que gracias a Dios República Dominicana saliera del problema de la pandemia, no menos cierto es que en un alto grado, en quizás un 80%, fue responsable de la misma. Luis Abinader, dirigiendo, ¿verdad?, lo que es el Gabinete de Turismo, junto con David Collado, abrieron todas las fronteras de República Dominicana, Y no nos fue mal. aéreas, terrestres y marítimas, para que a República Dominicana entrara cualquiera con cualquier enfermedad. Ellos lo que hicieron fue que enmendaron un daño que le hicieron a esta sociedad. Y que no me vengan a mí a decir eso, no, que le digan eso a cualquier ciudadano que perdió un familiar en la pandemia. Bueno, las Definitivamente, estadísticas oigan bien, están ahí. oigan bien, Y un no la manejo vacuna, irresponsable Mientras muchos países dio al lloraban traste por la con que vacuna, necesariamente tuvieran que comprometerse. Para mí, Luis Abinader y más David Collado son dos Nos irresponsables. fue Bueno. bien con el No, turismo, no, las nos fue cifras bien. están ahí. Los números están ahí. Exactamente. Sí, Los la números. Es el vacuna sur también. Me metió Alfredo de la de Cruz a mí. nuestro periodista, comunicador y maestro, docente, Alfredo de la Cruz. Miren, señores, yo quiero Con conciencia. retomar un tema que abordó Israel en cuanto a lo que ha sido el manejo de las cifras económicas versus la inversión del gobierno. República Dominicana, los países para avanzar son importantes que se invierta, que se haga énfasis en el gasto de inversión. Decía Israel en un momento determinado que es una irresponsabilidad tomar un dinero para viajar y no tomar un dinero para invertir. Y él lo hace de forma figurada, porque nosotros hemos tomado, por eso hice énfasis también con que tú pronunciaras cuál era la cifra que se había tomado con préstamos, compromisos internacionales. ¿Qué sucede? Este es un gobierno que no le ha faltado recursos. Este es un gobierno que ha manejado 26 mil millones de dólares más todo lo que se ha recaudado. Ahora, cuando tú agarras y haces una presa, tú tienes un retorno. Cuando tú construyes una planta, tú tienes un retorno. Cuando tú construyes carretera, tú tienes un retorno. Este es un gobierno que se ha pasado 2 años dando Picasso y Picasso en toda la geografía nacional y haciendo consejos de gobierno, mientras la República Dominicana está viendo de que ni siquiera lo que se está programando gastar en las instituciones tienen la capacidad de hacerlo. Hay instituciones que programaron, por ejemplo, para este año 11 mil millones y apenas habían gastado 1.700 millones, como es el caso de la empresa de generación hidroeléctrica, EGI, que teniendo los recursos, que es una organización gubernamental que no depende de los recursos del gobierno central, tiene los recursos, más de 20 mil millones, y no tiene la capacidad, el incumbente que está ahí de gastarlo. No obstante, haciendo un presupuesto. Y eso es lo que está aconteciendo con muchísimas empresas públicas que ha generado en el país un freno de la economía, porque por eso es importante el gasto de inversión para el dinamismo económico. Tenemos un país, Porque hay una idea de austeridad. pero que el gobierno no se hizo para ahorrar, sino para bien invertir y que genere beneficio en ambas vías a la sociedad, con buenos empleos, con impuestos, con todo el dinamismo que tiene que ver en la economía que conlleva la inversión. Entonces, para finalizar, yo pienso que el presidente de la República tiene que hacer más énfasis en cumplir la palabra de cada una de las promesas que ha hecho en toda la geografía nacional con una gran cantidad de obras. Dime una promesa que el O presidente- muchísimas circunvalaciones, por ejemplo, Pero se está trabajando por en la ejemplo, circunvalación, en una de ellas. por ejemplo, en su plan de gobierno actual, él dijo que iba a ser 32 mil viviendas, 11 mil por año, y no han podido construir 300 viviendas. Pero en este inauguraron año. Espérate, 300, espérate. Inauguraron. Perdóname. Se entregaron 300, perdóname, se están perdóname. desarrollando los proyectos. Exactamente. Perdóname. Se están desarrollando los proyectos. Pero No puede perdóname. construir de un día para otro. Perdóname. fueron 166 Perdóname, inaugurar los otros perdóname. días. Oigan bien. De tú prometer 11 mil viviendas Espérate. por año y tú ni siquiera entregar 500, tú estás totalmente en un déficit desastroso. años. Y eso es parte, por ejemplo, cuando tú estás construyendo vivienda, se compra combustible, se compra cemento, se compra Se varilla, reactiva la hay economía. mano de obra, se reactiva la economía, pero tú lo que tienes es un país parado con un grupo de recursos. Bueno, me gustaría que Francisco Tavares, el demócrata, verlo en su versión de analista de las luces del gobierno de Luis Abinader, de esas promesas que habla Alfredo de la Cruz,
¿Cuál entiendes tú que se han cumplido, Francisco? Yo pienso, Condesa, y voy a aprovechar también, esto es un tema, tenemos que ponernos de acuerdo como país y yo creo que como analistas también. Hay diferentes formas. Yo siento, y quizás aquí también hay mucho de eso, de que nos exponemos mucho cuando asumimos un discurso de cuestionar elementos como el tema de los préstamos, de la economía, de las cifras, defendiendo evidentemente el criterio de la adhesión. No se puede hablar aquí ni se puede cuestionar, y esto lo digo de manera responsable, un gobierno que asume una realidad histórica única en la humanidad. Todo lo que se planificó antes del COVID-19, usted no le puede pedir ni a este gobierno ni a ninguno en el planeta. Señores, Donald Trump perdió la reelección en Estados Unidos de Norteamérica sencillamente porque no estuvo preparado para manejar la pandemia. No bien nosotros teníamos un blackout con la pandemia en el año 2020 y aquí se estaba todo el mundo con las cuarentenas, los encierros. Francisco, yo no te estoy entendiendo. Israel, ¿Qué es lo que no podemos Yo cuestionar? creo que tú has hablado lo suficiente como para explicarte, si me permites ahora, al menos que no abramos un debate y yo estoy preparado en cualquier terreno para Pero voy al fondo, voy al fondo. Pero voy al fondo. Yo creo Mañana los invito a todos a un debate de 2 horas. Para entendernos siendo responsables y profesionales, al presidente Luis Abinader primero no se le puede medir, y voy a ser categórico con esto, en términos de lo que él planificó y dijo que iba a hacer cuando no existía pandemia en el planeta. Ahora bien, todo lo que ha pasado aquí es que sin sobrepasar el tema de la pandemia, llega el problema de Ucrania. Tenemos un problema de abastecimiento, un problema logístico, un problema de sobrevivir. ¿Qué ha pasado con el presidente Luis Abinader? Y hay que decirlo claro, él como presidente ha tenido mejor desempeño en estos 2 años de crisis que Leonel. A mí no me van a vender que nosotros vamos a regresar a Leonel Fernández, que vamos a regresar a Danilo, a la alianza de Miguel Vargas Maldonado con Danilo Medina. No es verdad que en estos 2 años nos ha ido a nosotros peor que como nos fue en los 20 años de la corrupción de Leonel y de Danilo. Todas las grandes obras del PLD de Leonel, del PLD de Danilo, tenían un esquema de corrupción. ¿Cuál es el problema en el gobierno del cambio? Que cuando usted examina la incapacidad de respuesta de la Policía Nacional, detener a Chu Vázquez, ¿qué es lo que espera el presidente Luis Abinader para entender que Chu no tiene capacidad para garantizar tranquilidad, que no hay reforma policial que valga con las estructuras de corrupción dentro de la policía? ¿Hasta dónde entregarle la seguridad y la defensa a Hipólito Mejía? ¿Qué es lo que hay que hacer para que los hospitales funcionen? Mario Lama podrá ser un gran médico, comunicador y analista, pero el Servicio Nacional de Salud le ha quedado grande. ¿Qué es lo que ha hecho el ministro de Salud Pública? Dentro de la crisis, cuando usted examina al INVER en agricultura, yo le digo, es un gobierno que con el funcionariato, Yayo San Lobatón lo ha hecho muy bien en aduana. Samuel Pereira lo ha hecho muy bien en Banreservas. No, en el Banco de Reserva no está funcionando eso bien. Eso está funcionando perfectamente. Podemos debatirlo eso. Lo voy a aceptar yo aquí. Podemos debatirlo eso. A Israel podemos debatirlo. Y te lo voy a decir. Podemos debatirlo. Te lo voy a decir públicamente. Con esa caja, Israel, cualquiera ministra. óyeme, tienes que cuidar, porque eres un brillante profesional. Sí, pero cuando te escucho hablando y cuestionando elementos con esos argumentos elocuentes, te vas a autodestruir. Bueno, mire, tienes que preservar. El tema de la seguridad ciudadana es sumamente importante y por eso me gustaría que nuestro politólogo nos diga qué podemos esperar en estos 2 años con la supuesta reforma policial y con lo que se está haciendo actualmente y todas las quejas que tiene la ciudadanía sobre la seguridad. Quisiera, Condesa, si me lo permiten, antes de responderte eso, mira, yo coincido en una parte del discurso del hermano Francisco Tavares. Yo pienso que si uno va a ser objetivo hay que primero reconocer, olvídense de Luis, Juan Pérez está ahí, llegó en una situación inédita en la República Dominicana y el mundo. O sea, a partir de esa premisa hay que analizar. Si partimos de eso, el primer logro de Luis Abinader me parece que ha sido dentro de primero la pandemia, después se convirtió en una sindemia, ¿verdad? Una sindemia es la combinación de 2 pandemias juntas, la sanitaria y luego la económica.
dentro de ese contexto, logró y ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica de este país. Primero, hay una recuperación en el turismo, no como ellos dicen, no como lo dicen, pero sí hay una recuperación. Sí. El turismo es un elemento fundamental de nuestra economía. Claro. Segundo, hay un crecimiento que es axiomático en el tema de la zona franca. Eso ha contribuido también a la recuperación económica. Con toda la situación económica, el recaudo del gobierno ha sido eficiente. O sea, ese señor que está en la DGI, que no sé ni siquiera cómo se llama, Luis Valdés. ha sido No, es eficiente verdad. en recaudar. Luis Valdés. Entonces, hay dos elementos que son fundamentales para mí, que son trascendentales. En el tema salud y en el tema educación. Aquí se inició un proceso para transformar, convertir este primer año 80 liceos en politécnicos, para Claro que que jóvenes sí. se constituyan en profesionales Excelente, antes de graduarse. excelente Eso iniciativa. es fundamental en la educación. Independientemente de los No problemas me hablen de de más nada sin corrupción, educación es a mí. verdad, sí. Eso es fundamental. Y segundo, se va a comenzar a partir de ahora un segundo idioma obligatorio para nuestros jóvenes en Claro este que país. sí. Y encima de eso, aquí, pienso que es la mayor luz, encima de eso, aquí se acaba de incluir a 5.000 personas más que tienen enfermedades catastróficas en el programa de alto costo. Ok. Y se ha doblado el monto de 1 millón a 2 millones. Eso es fundamental. Son cosas buenas. Y hay que reconocer el pleno ejercicio de la libertad de prensa en el gobierno de Luis Abinader. Mañana No, y estará que- este panel con 2 y horas que- completitas para debatir todos estos Exactamente, y temas. que es de hoy. lamentable que realmente no había una experiencia de Estado. Hay Bueno, mucho, hay que les reconocer. dejamos con Porque estas mañana hay encuestas que hicimos analizar en entonces las el discurso calles, de hoy. Que esas son las opiniones que Buen sí tema. cuentan, más que las que tenemos aquí hoy. No, pero no lo El hizo a los pueblo foques, no fue a los foques el discurso.